Vamos a hacer el problema este que dice hallar el campo eléctrico mediante la ley de Gauss. La distribución que tenemos es un plano infinito con densidad superficial uniforme, sigma, ¿no? Así que, bueno, si nos piden que calculemos el campo eléctrico a partir de la ley de Gauss, bueno, tenemos que tener una serie de condiciones que debemos cumplir para poder utilizar la ley de Gauss. ¿Qué significa esto? ¿Que la ley de Gauss no es válida en algunos casos? Bueno, justamente todo lo contrario. La ley de Gauss va a ser siempre válido. El tema es que no siempre nos resulta en una herramienta matemática que nos facilita obtener el resultado del problema, ¿no? O sea, en este caso el resultado para este problema sería obtener la expresión del campo eléctrico en todo el espacio, ¿no? Entonces, bueno, hay que analizar una serie de condiciones, las condiciones básicamente es elegir la dirección del campo eléctrico, la dependencia y la superficie gaussiana. Hasta resulta un poquito poético escucharlo repetidamente, pero básicamente tratemos de entender por qué esto es así. Vean, esta es la expresión de la ley de Gauss en forma integral, ¿sí? ¿Por qué necesito la dirección? Bueno, porque yo, por ejemplo, cuando veo la parte de la integral acá, veo que hay un producto escalar entre vectores, que es la del campo eléctrico y la de la normal del diferencial de superficie, ¿no? O sea que para poder sacarme de encima el producto escalar debo conocer justamente la dirección. Bueno, ahí entra, muy importante, es poder conocer cuál es esta dirección del campo eléctrico, ¿sí? Y pongamos la situación en que ya lo pudimos obtener. Entonces decimos, bueno, ya está. Básicamente me queda la integral de un escalar. Ya pasé del campo vectorial, me pasé al campo escalar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo en ese momento todavía no sé cómo depende el campo eléctrico E, el módulo, ¿sí? Respecto al diferencial de superficie. Tengo que ver cómo depende. Bueno, ahí es analizar la dependencia. Que hay que hacer un poquito apenas creativos en la forma de ver la distribución que tenemos, que en este caso, repito, es un plano infinito, ¿no? Con densidad superficial uniforme, ¿sí? Y bueno, analizar justamente algunas cuestiones que lo veremos un poquito más adelante. Y como último, bueno, esto ya es elección, elegir una superficie gaussiana que sea adecuada, que nos facilite obtener rápidamente, porque justamente la ventaja de Gauss frente a la ley de Coulomb es que tratemos de obtener el campo eléctrico de forma más rápida, con buenas justificaciones a nivel físico, ¿sí? Pero que no nos concentremos tanto en la matemática como tal, nunca obviamente desviando del todo esta parte, pero sí obtener una respuesta física a un problema, ¿sí? Entonces, bueno, tratemos de analizar entonces, y como fiel a la física, lo que primero tenemos que definir para hablar de direcciones, dependencias, etcétera, es definir un sistema coordenado, que en este caso, en particular, yo utilizo un sistema cartesiano con esta terna que elegí x, y, z. Coloqué mi plano, yo consideré que mi plano va a estar en el plano x, y, ¿sí? Así que bueno, eh, entonces empecemos con el tema de la dirección del campo eléctrico. ¿Qué ocurre? Acá, bueno, esta parte capaz es el que hay que tener un poquito más de cuidado, hacerlo prolijo, tratar de entender bien cómo se da esto. Entonces, yo lo que necesito saber es la dirección en un punto arbitrario del espacio, ¿no? Con un punto genérico, por así decirlo. Entonces yo digo, bueno, tengo un punto P, ¿sí? Y yo quiero saber que el punto P es general. Y vean que es general porque este plano es infinito, ¿sí? Que por obvias razones no lo podemos visualizar, pero resulta infinito. Este punto P está a una cierta distancia del plano. Pero como el plano es infinito, ese punto P responde a cualquier punto del plano. Porque está a una distancia X, ¿sí? O sea, una distancia desconocida, ¿sí? A una altura que no sé si podemos hablar de altura cuando el plano es infinito, ¿no? O sea, altura, por ejemplo, desde el plano YZ, o sea, esta altura de acá al punto P, ¿sí? Es medio como arbitrario por el tema de que el plano es infinito. Pero bueno, entonces el punto P me, me da la particularidad de decir que es un punto genérico, ¿no? Entonces yo quiero saber cuál es la dirección en un punto genérico. Entonces digo, bueno, ok, del punto P busco la proyección al plano, ¿no? ¿Qué es la proyección? Para no hablar tanto. Es el punto más cercano al plano. La proyección se va a situar con el punto más cercano, que sería acá, en esa situación. ¿Y qué pasa? Yo digo, bueno, yo necesito saber mi plano, ¿sí? Que está cargado con una densidad superficial uniforme, ¿qué campo me produce en el punto P? Bueno, yo digo, no me puedo analizar el plano como tal, ¿no? Eh, digo, mira, a una cierta distancia, ¿sí? Que lo caracterizo con esta flechita, desde mi punto de proyección, ¿no?
tomo un diferencial de carga, ¿sí? Un diferencial de carga, apenas un pequeño diferencial de carga tomo y veo qué campo me produce. Algo que yo no lo dije y lo digo ahora, es que voy a considerar que mi sigma, ¿sí?, es positivo, mayor a cero, ¿sí? Así que bueno, yo digo, este diferencial de carga tomado en el punto P, ¿qué campo me produce? Y bueno, fuerzas de repulsión por considerar el sigma positivo, ¿no? Voy a tener un diferencial de campo eléctrico, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo digo, bueno, pero ahí obtuve un diferencial de campo respecto a un diferencial de carga y necesitaría entonces analizar los infinitos diferenciales de carga que voy a encontrar contenidos en mi plano infinito, ¿sí? Y esa situación capaz se vuelve un poco interminable. Entonces, ¿qué digo? Pero ahí tengo que ser un poquito también creativo en entender más o menos en la situación que estoy. Y digo, para. Mira, yo a igual distancia, pero en sentido opuesto, encuentro otro diferencial de carga, ¿sí? dQ', ¿no? Y digo, bueno, voy a tratar de ver qué campo me produce en el punto P, ¿sí? Y resulta que tengo un diferencial de campo E'. ¿Qué ocurre? Que este diferencial E' en módulo, porque las direcciones ya vemos que son distintas, en módulo son los mismos, ¿sí? Y uno dirá, ¿pero por qué son módulos distintos? Y bueno, porque el enunciado nos decía que la densidad superficial resultaba uniforme. Entonces, si yo tomo un diferencial de carga en cualquier punto del plano, ¿sí? Ese diferencial de carga va a coincidir con otro diferencial de carga en otra posición del plano, ¿sí? Entonces, acá yo ya me doy cuenta que al tomar diferenciales de carga en un punto, voy a encontrar otro simétrico en sentido opuesto, ¿no? Tal que, si también grafico el campo eléctrico que se me produce, en este caso diferencial de campo eléctrico, puedo llegar a obtener la composición. Entonces, ¿qué obtengo finalmente? Bueno, tengo finalmente la dirección del campo eléctrico total, ¿no? En este caso el diferencial E total, ¿sí? Entonces con esto yo ya pude obtener la dirección del campo, pero es una respuesta a medias. ¿Por qué a medias? Porque en realidad, cuando yo hablaba de que el punto P me representaba cualquier punto del espacio, medio como que introducía una pequeña mentira. Porque está bien, ese punto P va a representar cualquier punto, pero para Z positivo, ¿sí? Porque ya mi punto P no es lo mismo si estoy del otro lado, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Yo digo, bueno, pará, esto no se escapa de mi análisis que hice recién. Para este caso voy a tener también diferenciales de campo respecto a los diferenciales de carga, ¿sí? Tal que la composición, como son fuerzas de repulsión por ser un sigma positivo, me da saliente también. O sea que obtengo el mismo resultado que obtuve acá, un diferencial de E total, para la otra región para Z menor a cero, ¿sí? O sea, algo muy importante, pude obtener la dirección del campo eléctrico que coincide con el eje Z, o sea, estaría en K-versor, ¿sí? Y en particular, para obtener los sentidos, o sea, la dirección es K-versor, y los sentidos son, para Z mayor a 0, o sea, Z positivo, es más K-versor. Y para Z menor a 0, o sea, Z negativos, estaría en menos K-versor, ¿sí? Entonces, bueno, ya pudo obtener la dirección del campo eléctrico. Acá es, bueno, más o menos lo que tratamos de explicar brevemente recién, y la conclusión final que obtuvimos, ¿no? Y obviamente la otra cara estoy diciendo el otro punto P', por así decirlo, que ahora sí me representaría ya todos los puntos del espacio, ¿sí? Bueno, obtuvimos la dirección, ahora lo que necesitamos obtener es la dependencia, ¿sí? Entonces, bueno, acá también había dicho que hay que ser un poquito creativos, y esto es porque tenemos que empezar a analizar y tratar de ver simetrías que presenta nuestra distribución, ¿sí? ¿Qué ocurre? Yo me pongo a observar y digo, ¿qué simetría puedo encontrar acá? Ok, viene una persona, se coloca atrás de este plano infinito. Claramente, como es infinito, yo no lo puedo ver si estoy del otro lado, ¿sí? Y esta persona empieza a trasladar en el eje Y tal cual como está acá la flechita, para cualquier lado. ¿Qué pasa? Yo no podría ver diferencias porque el plano es infinito, y algo muy importante es que también tiene una densidad superficial uniforme. O sea, cada punto, o sea, esto es uniforme para todos los puntos. Entonces yo digo, no me puedo dar cuenta. No hay manera de que me dé cuenta. Entonces yo digo, si yo no me puedo dar cuenta, ¿cómo el campo eléctrico, ¿sí? podría depender de dicho parámetro que es la componente I, ¿sí?
no podría darme cuenta. Entonces, bueno, dije, bueno, encontré una dependencia, o sea, una no dependencia en este caso, con el eje Y, ¿sí? No podría depender. Para el eje X podría ser es una situación similar ahora trasladando en el eje Y. Voy a obtener nuevamente una simetría de traslación en dicho eje, por lo tanto mi campo eléctrico como tal no podría depender de dicha variable. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué pasa? Está bien, acá ya le conté el final de la historia. Del eje Z no puedo decir nada. ¿Por qué? O sea, puede depender o no, no sé. Este es el plano en un Z distinto, ¿no? Acá sería un Z1 y acá está en un Z0. O sea, este es el eje Z. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo estoy mirando acá y digo, ahora está en este punto. Pero si un momento después alguien lo mueve y lo pone acá, yo me doy cuenta. Digo, se corrió a la derecha. Entonces, como bien decimos acá, nada podemos aclarar del eje Z. ¿Sí? Podría o no depender, eso lo tenemos que analizar. Pero bueno, a priori ya sabemos que del eje Z tenemos que tener cierto cuidado. ¿Sí? Entonces, bueno, como último, o sea, ya tuvimos el paso. Tenemos la dirección, la dependencia y vamos a analizar la superficie gaussiana, que es básicamente elegir una superficie gaussiana adecuada. ¿Sí? A mí se me ocurre dos superficies, ¿no? Puede ser la de un cubo, ¿sí? O la de un cilindro. Yo en particular elijo la del cilindro, ¿sí? Por simplemente conveniencia que lo voy a transmitir un poquito más adelante, ¿sí? Así que bueno, elegimos el cilindro. Ya está, tengo todo. Ahora sí, ya como tengo todo, puedo usar la ley de Gauss para obtener el campo eléctrico, ¿sí? Es una gran ventaja porque está bien, tal vez nos estuvimos demorando 10 minutos en tratar de justificar por qué puedo usar la ley de Gauss, pero esos 10 minutos me ahorré en todo lo que son integrales. Para este caso, si aplicara la ley de Coulomb, bueno, serían una integral doble, porque es una distribución superficial, ¿no? Con toda la rigurosidad matemática que Coulomb lo necesita, ¿no? Así que bueno, ya acá planteamos la ley de Gauss, ¿sí? Entonces, como yo elegí un cilindro, ¿sí? Y yo tenía un sistema cartesiano, un sistema coordenado cartesiano, digo, pará, vamos a utilizar coordenadas cilíndricas, ¿sí? Entonces digo, bueno, vamos a rotar un poquito el plano para visualizarlo, para que sea más ameno, ¿sí? Y ya vean que acá definí las normales, ¿no? Por ejemplo, para esta tapa superior puse que está en K-versor, para la superficie lateral del cilindro está en radial cilíndrico, este RC hace referencia a lo que acabo de mencionar, radial cilíndrico. Para diferenciarlo, si hubiera usado, por ejemplo, coordenadas esféricas en una situación distinta, ¿no? Voy a poner radial esférico, simplemente para eso. Y bueno, la tapa inferior, vean que está en K-versor, pero en sentido negativo, o sea, menos K-versor, ¿sí? Y bueno, esa sería la superficie encerrada, ¿sí? Así que bueno, ahí ya tengo mi sistema cartesiano, bueno, con las coordenadas cilíndricas, ¿sí? Acá lo que había dicho, que en dirección, el campo, estaba en dirección K, más o menos, según si era Z positivo o Z negativo, ¿sí? Bueno, acá no se pierdan, que básicamente tratemos de entender qué es lo que está sucediendo. Yo parto de la ley de Gauss, ¿no? Como mi cilindro, o sea, como mi superficie gaussiana, ¿sí? Elegido, yo lo puedo separar en tres superficies, ¿sí? Una tapa superior que habíamos dicho, una superficie lateral y una tapa inferior, ¿sí? Yo analizo, separo en tres integrales. Vean que, por ejemplo, la integral de la tapa superior, ¿qué ocurre? Yo me acuerdo que para la tapa superior corresponden Z positivo, o sea que mi campo eléctrico está en K-versor positivo. Y se acuerdan que recién vimos las normales y el de la tapa superior también estaba en K-versor. O sea que el producto escalar entre K-versor por K-versor me da 1. ¿Sí? El de la superficie lateral, habíamos visto, perdón, que estaba en radial cilíndrico. Y mi campo sigue estando en más, menos K-versor, no importa en este caso, porque ya en realidad, como estos versores son ortogonales, ¿sí? Este producto me da 0. ¿Sí? Son ortogonales, son dos versores ortogonales. Entonces ya puedo decir que toda esta parte no me interesa, o sea que se anula porque el producto escalar ya da 0. ¿Sí? Esto es la ventaja de elegir una superficie gaussiana adecuada. Algunos productos me dan directamente 1 y algunos productos me dan 0. ¿Sí? Y bueno, en la etapa inferior, está bien, uno dirá, estoy en Z negativo, entonces tengo menos K-versor en dirección de campo eléctrico. Pero también mi normal de la etapa inferior estaba en menos K-versor. O sea que menos K-versor por menos K-versor me da más 1. O sea, sigue estando en más 1. ¿Sí? Bueno,
Resumiendo, o sea, ya me saqué acá, con esta parte salgo del campo vectorial y ya me localizo en el campo escalar, que es básicamente lo que tenemos ya acá. Me quedan dos integrales en el mundo escalar, ¿sí? Así que bueno, como en realidad vamos a utilizar coordenadas cilíndricas, como lo habíamos dicho, este diferencial de superficie lo tenemos que poner acorde a las coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces vamos a pensar, el diferencial de superficie no va a ser más que r diferencial de r diferencial de phi, siendo r el jacobiano, ¿sí? Así que bueno, y mis límites, ¿sí? Vean, de la superficie gaussiana elegida, estará entre en el radio estará de un 0 a un r genérico, ¿sí? Porque nunca dije mi superficie gaussiana tiene un radio definido, ¿no? Es general eso, ¿no? Y si phi está definido entre 0 y 2pi, ¿sí? Entonces, bueno, reemplazamos acá simplemente por un tema de ser explícito con todo el tema matemático, qué sé yo. Vamos a tratar de hacerlo eh, tal cual como uno lo haría, ¿no? Después ya ustedes van a darse cuenta que hay cosas que dicen, che, ¿por qué tengo que hacer todo esto? Lo hago así, pum, y sale. ¿Qué ocurre? Ya está, reemplacé y digo, ¿qué hago con este campo? Lo único que me falta es decir, ¿qué tengo que hacer con esto? ¿Lo puedo sacar afuera? Es una gran pregunta. Porque si no lo puedo sacar, digo, ¿cómo dependen respecto a R y phi? Yo analicé la dependencia con X, Y, Z. Dije que de X e Y no pueden depender y del eje Z no lo sé. Y ahora no dependo de X, de Y, o sea, dependo de R y phi. ¿Cómo sé si dependo o no? Bueno, acá tenemos que pensar que R al cuadrado, ¿sí? Esto de matemática, no es más que X al cuadrado, ¿sí? Más, ustedes ya lo saben, Y al cuadrado. Entonces, si mi campo no dependía ni de X ni de Y, y el radio está definido así, ¿puede depender de R? No, mi campo no va a depender de R. Y phi. Phi va a estar definido como el arco tangente, ¿sí? De Y sobre X, ¿no? Y nuevamente, si no dependía ni de Y ni de X, no va a depender de phi tampoco. O sea que en realidad lo puedo sacar afuera justamente porque hice este breve análisis, ¿sí? De la dependencia, ¿sí? Y entonces puedo sacar el campo afuera, ¿sí? ¿Qué es lo que hago acá? Y básicamente después ya integro lo que es una simple integral de superficie, ¿sí? Ok, esto me da r cuadrado. Acá es la parte que yo decía, bueno, acá lo hago tal cual como integrando, qué sé yo. Ustedes ya se dan cuenta que una integral de superficie la puedo reemplazar directamente por la superficie, en este caso de un disco, porque eran las tapas superior e inferior, ¿sí? Pero bueno, simplemente por un tema de formalismo matemático lo expresé como uno debería, ¿no? Bueno, llegué entonces ya tratando de arreglar las cosas, que tengo dos veces el campo por r al cuadrado por pi igual a, bueno, la otra parte que hasta ahora no estábamos hablando, que era la carga encerrada por la superficie gaussiana, ¿sí? Sobre la permitida en el vacío, ¿sí? Una constante. Vean que si acá o sea, en esta ecuación final que habíamos llegado, yo despejara el campo eléctrico, ¿sí? Diría, pará, va a depender de r al cuadrado si despejo el campo. O sea, de la inversa del radio al cuadrado. ¿No era que no dependía de diferencial de r? ¿Cómo ahora puede ser que dependa? Bueno, está bien. Pi es una constante, la permitida es una constante, este número 2 es una constante. Y tenemos que analizar entonces qué es esta carga encerrada, ¿sí? Entonces, bueno, como se trata, y voy a tratar de que se entienda, como se trata de una densidad superficial uniforme, yo puedo definir la carga encerrada de esta manera, ¿sí? Sigma por la superficie encerrada. Que la superficie encerrada, lo habíamos visto en la figura, era básicamente un disco, ¿sí? Disco, o sea, un área, ¿no? ¿Sí? Y la superficie encerrada de eso, o sea, ¿cómo estaría definido? Pi por radio al cuadrado, ¿no? Es el área de ese disco, ¿no? Si yo reemplazo entonces esto en la ley de Gauss, ¿sí? La carga encerrada por esto, vean que, bueno, se me va este pi con este pi, pero lo más importante es que este r cuadrado me desaparece y ahora ya podemos observar que entonces el campo no depende de ese radio al cuadrado como debería haber sido. O sea, no del r cuadrado, sino del r, no depende del r, porque no hay una dependencia, ¿sí? Ya ahora sí despejando, veo que obtengo no el campo eléctrico, sino el módulo del campo eléctrico, que es lo que me da la ley de Gauss. Yo la dirección ya lo sé porque tuve que saberlo para emplear la ley de Gauss, ¿sí? Pero algo muy también interesante es que el campo resulta uniforme. O sea, eso de que, pues, che, al final, ¿puede ser que dependa del eje Z? No lo sé. Bueno, acá podemos observar que no depende. Para este caso no depende porque resulta uniforme, ¿sí? Ahora sí, ¿ya tuvimos la solución?
No, porque el campo eléctrico es un vector, ¿sí? Y yo lo que tuve es el módulo. Ahora sí tendría que construir lo que es la expresión del campo eléctrico, ¿sí? Que no es más que esto. Vean que para z positivo lo que agrego es agregarle el versor más k versor, ¿sí? Y para z negativo, el menos k versor, acá tengo el k versor y acá agrego el menos, ¿sí? Y una pregunta ya terminando, porque básicamente ya terminamos, es, che, ¿y esto dónde? Caso real, ¿dónde voy a utilizar? ¿Dónde hay un plano infinito? Bueno, un plano infinito no lo vamos a observar, pero analicemos una situación, ¿no? Esto lo simulé con el software de uso libre, ¿no? Que es el FEM, en particular este del 4.2, la versión. Acá yo traté de simular un plano, obviamente acotado, y voy a tratar de entender qué es esto, porque dice un plano, yo no veo un plano ahí. Vean que nuestro plano estaba, nuestra figura que elegimos estaba así, ¿no? ¿Sí? Bueno, en un plano real, primero que no va a existir un espesor nulo, o sea, todo plano va a tener un cierto espesor, ¿sí? Y como dijimos, esto ya no es infinito, sino que ahora ya va a ser acotado, ¿sí? Y yo lo que estoy analizando estoy viendo desde acá, ¿sí? O sea, estoy viendo esto, que es básicamente esto. Ahora ya se entiende. Y toda esta parte, todo este que está en amarillo, que es el mallado que hace que es lo que calcula el campo, el programa, ¿sí? Quiero que me calcule el campo eléctrico ahí, ¿no? La parte blanca le pongo no mesh porque básicamente no quiero que me calcule campo eléctrico dentro del espesor. No me quiero meter en cosas tan puntuales, ¿sí? Quiero saber en el espacio, sacando el hecho de dentro del espesor, ¿no? Bueno, esperen que borro esto, así ya podemos entender, ¿sí? Ahora sí, tratemos de pensar, eh, esto no es mi situación la que yo calculé, porque este es un plano acotado, ¿sí? Yo ya no sé si es k-versor en la dirección o menos k-versor en el otro sentido, ¿no? Pero ¿qué pasa? Imagínense que yo me localizo en este punto, ¿sí? Cerca del plano, ¿sí? Me localizo a una distancia, ¿sí? Tal que esta distancia recién es mucho menor, por ejemplo, a estas distancias. Lo mismo acá, a esta distancia, mucho menor, ¿sí? O en viceversa, es decir, esto es mucho mayor a la distancia que yo estoy del campo, ¿sí? Entonces, vean que si yo miro para allá, wow, espera que no sé, de tanto cosa ya no se entiende. Si yo mirara para arriba, ¿sí? Como estoy tan cerca del campo no, del plano, o sea, si yo mirara para allá, diría, che, no termina nunca, lo mismo para acá abajo. O sea, yo estaría en una situación en la que diría, es casi infinito para mí este plano, ¿sí? Esto es porque las distancias involucradas, ¿sí? Son tales que yo pueda considerar para este punto en el que estoy, ¿sí? Para el punto en el que estoy, decir, esto se comporta como un plano infinito. O sea que yo podría considerar un plano infinito si me localizo, por ejemplo, en un cuadrado así, ¿no? En una zona, digo, no por un cuadrado, sino por una zona, ¿no? Donde yo pueda decir, desde por acá todavía puedo considerar que es un plano infinito, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a simular el campo. Y como tal, ¿sí? Observamos que para la zona, ¿no? Donde dijimos, bueno, el campo realmente es casi, o sea, es ortogonal al plano, ¿no? Estaba en la dirección K en la que nosotros calculamos, ¿no? Pero vean que ya para distancias más largas, viste que ya se empieza a un poquito ya a la dirección cambiar, ya son distintos. Y arriba ni hablar, mira, arriba ya tiene otra dirección, ¿sí? Así que bueno, este es donde podríamos utilizar esta zona que había dicho, es la zona donde podemos calcular. Así que bueno, no es tan descabellado la situación de calcular el campo eléctrico para un plano infinito, cuando en ciertas ocasiones tal vez no sea beneficioso obtener esta herramienta matemática que es la ley de Gauss para obtener el campo eléctrico sin tener que recurrir a todas las integrales con la rigurosidad matemática de la ley de Coulomb, ¿sí? Y algo que capaz importante no importante, si algo que capaz uno diga, che, ¿qué pasa acá? Bueno, en realidad lo que deberíamos pensar es qué están pasando en estas puntas. Porque en las partes de acá de las puntas del plano encuentro magnitudes de campo muy grandes, ¿sí? Pero bueno, son cosas que se van a estudiar más adelante. Bueno, creo que estamos.